Mi nombre es Celeste Alejandra García González. Este es mi video para la evidencia de aprendizaje 1.1 de la materia de ética, sociedad y profesión. Vamos a hablar un poquito del cuadro comparativo sobre ética, moral, persona, sujeto moral y valoración moral. Para comenzar, la ética pues es un quehacer filosófico, teórico-práctico, es una ciencia de estudio y su principal objeto es cuestionarse en torno a la naturaleza de la conducta humana a nivel personal y social, y en todos los ambientes que son regulados por los principios y las normas morales que nosotros mismos creamos. Se asemeja mucho a la moral porque el principal objeto de estudio son las costumbres, los caracteres, las conciencias y el deber ser, y involucra a la persona moral como su objeto de estudio y los juicios morales. Se diferencia principalmente porque es una ciencia disciplinar que surge de la filosofía, y sus valoraciones sobre la moral y demás son muy abstractas. Ella no tiene como principal objeto establecer si algo es bueno o es malo, sino simplemente hacer valoraciones un poco más superiores. La moral, por su parte, es un carácter de una conducta adquirida por las costumbres. Consiste en guiar la conducta a través de las normas y leyes que son aceptadas en sociedad. Estas pueden cambiar mucho dependiendo del grupo social, por ejemplo la familia, la cultura, el país, etc. Su principal objeto también es tratar sobre las normas, las percepciones y el deber ser, pero se diferencia principalmente, como habíamos dicho, porque tiene un carácter muy variable entre lo que se acepta como bueno o se acepta como malo. La persona como tal es el principal objeto de estudio de la moral y de la ética. Es el ser individual y se le atribuye conciencia, razón, inteligencia, voluntad. Si no tiene estas características no se puede considerar una persona, se considera un individuo y como tal no puede estar sujeto a valoraciones morales porque no tiene voluntad. Entonces quiere decir que no puede elegir por sí mismo. La persona puede no tener un carácter moral como tal y puede no poseer la capacidad de valoración moral. Por otra parte, el sujeto moral es la persona que ya posee esa capacidad de discernir entre todas las variabilidades entre el bien y el mal, la conducta, lo que es aceptable y no es aceptable. Surge de la persona individuo y no es como tal un juicio de valor. Es el motor de las acciones que pueden estar sujetas al juicio moral o a la ética. Y finalmente tenemos la valoración moral, que este es un criterio valorativo en torno a las conductas, situaciones o hechos que están aplicados de forma directa y exclusivamente a las acciones de los seres humanos, bueno, de los hombres. Involucra aspectos como las normas, las percepciones, el deber ser, y el sujeto moral es su principal objeto de valoración. La diferencia con el sujeto moral o la persona es que no es una valoración únicamente personal, sino también depende mucho del colectivo y es una reacción de la comunidad ante los hechos o las acciones. Y como tal también las valoraciones morales pueden discernir mucho de una cultura a otra, de un país a otra, una familia o personas.